Part 1. En un taller de Cleveland, a finales del otoño de 1918, el coronel retirado del ejército John Taliaferro Thompson se encuentra frente a un banco de madera repleto de resortes, componentes de acero y armazones mecanizados. El aire huele a aceite y virutas de metal. La luz de los ventanales altos cae sobre los planos fijados en la pared, cada uno con anotaciones a lápiz. Ante él reposa un prototipo, compacto, pesado, construido sobre un principio que él cree que lo cambiará todo. El gran conflicto aún persiste en Europa, aunque los informes telegráficos sugieren diariamente que el final está cerca. Thompson ajusta una pequeña cuña de bronce dentro del conjunto del cerrojo del equipo, probando la resistencia con su pulgar. Este componente, no más grande que un dominó, representa años de trabajo teórico. Él está convencido de que es la clave para controlar el fuego automático en un formato lo suficientemente ligero para que un solo hombre lo transporte. Theodore Eickhoff, el maquinista principal del proyecto, observa desde el otro lado de la habitación. Ha construido lo que Thompson especificó, pero en privado se pregunta si la cuña de bronce importa tanto como el coronel insiste. El prototipo ha funcionado con éxito en pruebas controladas, completando ciclos de alimentación con regularidad mecánica. Sin embargo, Thompson sigue obsesionado con esta pequeña pieza triangular, explicando de nuevo cómo la fricción entre metales distintos retrasará la apertura del cerrojo el tiempo justo para que la presión de la recámara disminuya. Eickhoff asiente, sin decir nada. Ha aprendido que los ingenieros e inventores a menudo persiguen ideas con una certeza que supera a la evidencia. Thompson levanta el equipo, sintiendo su peso, casi 5 kilos descargado. El cañón tiene aletas para la refrigeración. La culata, tallada en nogal americano, es baja y recta. Una empuñadura vertical se extiende hacia adelante bajo el cañón, posicionada donde el instinto sugiere que una mano se apoyaría naturalmente contra el retroceso. Todo es deliberado, todo está calculado. Sin embargo, el proyecto ha consumido más dinero y tiempo de lo esperado, y el enfrentamiento para el que fue diseñado podría terminar antes de que comience la producción. Sobre el banco, junto al prototipo, hay una pila de correspondencia del Departamento de Defensa, educada, evasiva, expresando interés sin compromiso. Thompson relee una carta y la deja a un lado. Sabe lo que piensan. El equipo es costoso, complicado y no ha sido probado. Quieren rifles, artillería, soluciones convencionales. Aún no comprenden que la forma de combatir está cambiando, que el próximo choque exigirá algo entre una pistola y un rifle, algo que entregue fuego sostenido a corta distancia sin la carga de sistemas alimentados por cinta o cañones enfriados por agua. Él cree en esto, ha apostado su reputación y su fortuna en ello. Afuera comienza a caer la primera nieve de la temporada. Thompson devuelve el prototipo al banco, toma una pequeña lima y comienza a suavizar un borde del receptor. El trabajo continúa. En algún lugar de su mente sabe que el conflicto puede terminar antes de que este equipo llegue al campo. Pero el principio, se dice a sí mismo, perdurará. El principio debe perdurar. Si historias como esta te ayudan a ver cómo la ingeniería moldeó silenciosamente la historia, cuéntanos en los comentarios qué te ha sorprendido hasta ahora y quédate con nosotros para el próximo capítulo. Part 2. John Taliaferro Thompson nació en Kentucky en 1860, hijo de un teniente coronel que sirvió en el ejército de la Unión. Creció rodeado de tradición militar y curiosidad mecánica, cualidades que lo llevaron a West Point y luego a una carrera en el cuerpo de armamento. Durante años trabajó en la mejora de municiones y equipo ligero, observando cómo la producción industrial podía satisfacer las necesidades operativas. Presenció la contienda hispano-estadounidense, observó la evolución de los sistemas automáticos y comprendió que el poder de fuego se estaba volviendo concentrado, mecanizado y decisivo.
Para 1914 se había retirado del servicio activo para dedicarse a empresas privadas de fabricación, convencido de que el próximo gran enfrentamiento exigiría innovaciones que la estructura militar tardaba demasiado en desarrollar. El gran conflicto confirmó sus instintos. Los informes de Europa describían combates de trincheras, enfrentamientos a corta distancia y la necesidad desesperada de sistemas automáticos portátiles. El rifle de infantería estándar de cerrojo, preciso a distancia, resultó inadecuado en el lodo y el caos de la tierra de nadie. Los soldados necesitaban algo que pudiera entregar múltiples disparos rápidamente sin requerir la operación de un equipo completo o una posición fija. Thompson vio el vacío y creyó que podía llenarlo. Su sociedad con el comandante John Bell Blish comenzó en 1915. Blish, un oficial naval con conocimientos en metalurgia, había observado propiedades de adhesión inusuales en los bloques de cierre de los cañones navales durante las pruebas. Teorizó que bajo alta presión, ciertos metales diferentes exhibirían una mayor fricción, lo suficiente, creía él, para retrasar la apertura del cerrojo de un equipo sin necesidad de un cierre bloqueado mecánicamente. Thompson se entusiasmó con esta idea. Si el principio de Blish resultaba cierto, permitiría que un equipo automático fuera ligero mientras disparaba con seguridad un potente cartucho de pistola a velocidades automáticas. La teoría era elegante, las matemáticas convincentes y el potencial transformador. Formaron la Auto Ordnance Corporation en 1916, recaudando capital de inversores que creían en la visión y reputación de Thompson. El objetivo era claro: diseñar y producir un equipo automático utilizando el principio del cierre Blish, entregarlo al ejército antes de que terminara la contienda y establecer una nueva categoría de equipo para la infantería. Thompson reclutó ingenieros y maquinistas, alquiló un espacio de taller y comenzó a traducir la teoría en acero y bronce. Pero la teoría se resistía a la práctica. Los primeros prototipos se trababan, se sobrecalentaban o funcionaban de manera inconsistente. El cierre Blish requería un mecanizado de precisión. La cuña de bronce tenía que encajar exactamente entre el cerrojo y el receptor, manteniendo el contacto bajo presión mientras se liberaba suavemente durante el retroceso. Cualquier variación en las tolerancias causaba fallos. Thompson presionó a su equipo para perfeccionar las medidas, ajustar las tensiones de los resortes y probar combinaciones de materiales. Pasaron los meses, los costos aumentaron. Los inversores se pusieron ansiosos. El Departamento de Defensa observaba desde la distancia, amable pero sin comprometerse. A finales de 1918, Thompson tenía un prototipo funcional, pero el tiempo se agotaba. El fin del conflicto parecía inminente. Si el equipo no demostraba su valor pronto, los militares perderían el interés y toda la empresa colapsaría. Thompson lo sabía. También sabía que el principio, el bloqueo por fricción, la adhesión diferencial que Blish había teorizado, era correcto o no lo era. Y si no lo era, todo lo que había construido descansaría sobre una base de física mal interpretada. Part 3. El equipo Thompson funciona con lo que su creador llamó el sistema de cierre Blish, un mecanismo de retroceso retardado basado en la creencia de que metales distintos bajo alta presión crean una resistencia medible a través de la fricción diferencial. El concepto era sencillo en principio. Cuando el equipo disparaba un cartucho, 45 ACP, los gases en expansión impulsaban el proyectil hacia adelante y empujaban el cerrojo hacia atrás. En ese mismo instante, una cuña de bronce, el componente del cierre Blish, situada entre la cara del cerrojo y la superficie interior del receptor, se bloqueaba momentáneamente debido a la fricción, manteniendo la recámara cerrada el tiempo suficiente para que la presión bajara a niveles seguros.
Solo cuando la presión disminuía, la fricción se liberaba, permitiendo que el cerrojo continuara su recorrido hacia atrás, extrajera el casquillo usado, comprimiera el resorte de recuperación y luego regresara hacia adelante para introducir el siguiente cartucho desde el cargador. Thompson explicó este mecanismo repetidamente a observadores militares, ingenieros y posibles inversores. Demostró cómo la cuña de bronce, mecanizada con ángulos precisos, creaba una ventaja mecánica temporal sin añadir el peso y la complejidad de un cerrojo rotativo. El sistema, argumentaba, permitía que el equipo disparara de 600 a 700 rondas por minuto, manteniéndose lo suficientemente ligero para ser operado por un solo hombre de manera efectiva. El cartucho, 45 ACP, el mismo utilizado en la pistola M1911, proporcionaba poder de detención sin requerir las presiones de un rifle que exigirían una construcción más pesada. El desafío de ingeniería era la integración. El equipo necesitaba equilibrar demandas opuestas: tamaño compacto para la maniobrabilidad, peso suficiente para absorber el retroceso, simplicidad para el mantenimiento en campo y robustez para condiciones severas. El equipo de Thompson diseñó un cañón con aletas para disipar el calor durante el fuego sostenido. Un conjunto de cañón desmontable para limpieza y reemplazo, y una empuñadura vertical delantera para contrarrestar la elevación del cañón. La culata, de nogal, era recta y baja para alinear el eje del cañón con el hombro del operador. Cada dimensión representaba un compromiso calculado entre portabilidad y control. Sin embargo, cuando Thompson presentó el equipo a los evaluadores de armamento del ejército a principios de 1919, el recibimiento fue cauteloso. Reconocieron el ingenio mecánico, pero cuestionaron la necesidad. La contienda había terminado. La urgencia inmediata había pasado. Fundamentalmente, no estaban convencidos de que el cierre Blish aportara lo que Thompson afirmaba. Algunos evaluadores sospechaban que el equipo funcionaba principalmente por retroceso simple, es decir, que la masa del cerrojo y la resistencia del resorte eran suficientes para retrasar la apertura, haciendo que la cuña de bronce fuera redundante. Thompson respondió con los datos metalúrgicos de Blish, insistiendo en que el principio de fricción era medible y esencial. La resistencia no era hostil, sino simplemente escéptica. Las adquisiciones militares favorecían diseños probados, mejoras incrementales y eficiencia de costos. El equipo de Thompson era costoso de fabricar, requería mecanizado de precisión e introducía un componente teórico que no podía verificarse fácilmente en condiciones de campo. Los evaluadores hicieron preguntas directas. ¿Podría el equipo funcionar sin el cierre Blish? ¿Había probado Thompson una versión simplificada? ¿Qué evidencia demostraba que la cuña era necesaria más allá de los modelos teóricos? Thompson evitó las respuestas directas. Creía en el principio con una certeza que hacía que la duda pareciera falta de comprensión. El equipo funcionaba. Las pruebas lo demostraban. El mecanismo, tal como fue diseñado, entregaba el rendimiento prometido. Si el cierre Blish era esencial o incidental, parecía para él una pregunta que ignoraba el logro mayor. ¿Crees que esta elección de diseño era inevitable o una apuesta arriesgada en su momento? Comparte tu opinión en los comentarios y pasa esta historia a alguien que disfrute entender cómo funcionan realmente las cosas. Part 4. Las pruebas continuaron a lo largo de 1919 y hasta 1920, incluso cuando el interés de los militares se enfrió. Thompson organizó demostraciones en campos de tiro a las afueras de Cleveland, disparando miles de rondas a través de múltiples prototipos para demostrar su fiabilidad. Los ingenieros registraron las tasas de ciclo, midieron las temperaturas del cañón y documentaron los incidentes de interrupción.
El equipo se desempeñó bien en condiciones controladas, pero las pruebas de campo revelaron problemas. El lodo se filtraba en la acción, ensuciando la superficie de la cuña de bronce y causando ciclos erráticos. El frío extremo endurecía los lubricantes, aumentando la fricción más allá de las tolerancias calculadas. Los cargadores de tambor, cilindros distintivos de 50 y 100 rondas, eran pesados, caros de producir y propensos a la fatiga del resorte. Theodor Eickhoff propuso modificaciones: simplificar el conjunto del cerrojo, aumentar los márgenes de espacio, reemplazar la cuña de bronce con un mecanismo de retraso más sencillo. Thomson se resistió. Cada sugerencia se sentía como una admisión de que el principio original era defectuoso. Autorizó ajustes menores, sellos mejorados, resortes de cargador más fuertes, metalurgia refinada para la cuña, pero se negó a abandonar el cierre Blish. El equipo, insistía, funcionaba gracias al retraso por fricción, no a pesar de él. Mientras tanto, Auto Ordnance pasaba a apuros financieros. Los costos de producción superaron las proyecciones. El ejército no mostraba intención de realizar pedidos. Los inversores exigían resultados. Thomson necesitaba un mercado, pero el ejército en tiempos de paz no estaba comprando equipos experimentales. Cambió de rumbo, comercializando el Thomson a las fuerzas del orden y empresas de seguridad civil. Los anuncios enfatizaban el poder de detención, el fuego rápido y la ingeniería estadounidense. El equipo tuvo una adopción limitada. Algunos departamentos de policía, unas pocas compañías de seguridad privada y operaciones mineras en áreas remotas. Las ventas cubrían los costos, pero no justificaban la inversión. Entonces ocurrió una consecuencia inesperada. Las mismas características que hacían al Thomson formidable en teoría, lo hicieron atractivo para quienes operaban fuera de las estructuras legales. Durante la época de la prohibición, ciertos grupos organizados descubrieron que un equipo automático compacto podía superar desventajas numéricas e intimidar a sus rivales. La fiabilidad, la capacidad del cargador y la portabilidad del Thomson se adaptaban a contextos que Thomson nunca planeó. Los periódicos comenzaron a asociar el equipo con incidentes violentos en entornos urbanos, erosionando su reputación entre los compradores legítimos. Thomson vio cómo su creación se volvía infame en lugar de celebrada. Había diseñado el equipo para soldados, para la defensa nacional. En cambio, se convirtió en un símbolo de desorden. El logro de ingeniería, el cierre Blish, el diseño integrado, el equilibrio cuidadoso entre rendimiento y portabilidad, desapareció bajo titulares sensacionalistas. Siguió defendiendo el principio, explicando el mecanismo de fricción, insistiendo en que el equipo funcionaba exactamente como se pretendía. Pero el público y la prensa no estaban interesados en la teoría metalúrgica. Veían los resultados, no los principios. Auto Ordnance persistió, produciendo modelos en pequeños lotes, refinando los procesos de fabricación y esperando que el mercado cambiara. Thomson seguía convencido de que, eventualmente, los militares reconocerían lo que había creado. El equipo funcionaba. El principio era sólido. El tiempo, creía él, le daría la razón. Part 5. A mediados de la década de 1920, ingenieros ajenos a Auto Ordnance comenzaron a examinar el diseño del Thomson con una perspectiva fresca. Algunos adquirieron modelos fuera de servicio, otros trabajaron a partir de dibujos técnicos que circulaban por canales militares. Sus análisis llegaron a una conclusión constante. El cierre Blish no aportaba casi nada a la función del equipo. Las pruebas demostraron que retirar la cuña de bronce por completo tenía un efecto insignificante en la velocidad de ciclo, la fiabilidad o la gestión de la presión.
El sistema funcionaba principalmente como un diseño de retroceso simple. La masa del cerrojo y la resistencia del resorte de recuperación eran suficientes para retrasar la apertura hasta que la presión de la recámara bajaba. El principio de fricción que Thomson había defendido era mecánicamente insignificante. Esta revelación no invalidaba el equipo. Simplemente significaba que Thomson había tenido éxito por razones parcialmente diferentes a las que él creía. La cuidadosa distribución del peso, la calibración de los resortes, la selección de materiales, estos elementos se combinaron para crear un equipo automático funcional. El cierre Blish era una adición elegante que añadía costo y complejidad sin contribuir al rendimiento. Fabricantes posteriores diseñarían versiones simplificadas sin la cuña, y estos equipos funcionaban de manera idéntica al original de Thomson. Thomson nunca aceptó plenamente esta conclusión. Incluso cuando la evidencia se acumulaba, sostenía que el principio de fricción era real, medible y esencial. Su convicción no era deshonesta. Era la resistencia natural de un inventor cuya base teórica resultaba innecesaria, pero cuyo logro práctico seguía siendo válido. El equipo funcionaba. Los soldados eventualmente lo usarían. El principio, creía él, por lo tanto debía ser sólido. La segunda gran lucha reivindicó el concepto del equipo automático portátil, incluso si la teoría de fricción específica de Thomson permaneció sin probarse. El equipo vio un servicio extenso en múltiples escenarios, valorado exactamente por las cualidades que Thomson había enfatizado: portabilidad, fuego rápido y fiabilidad en condiciones duras. Las variantes posteriores M1 y M1A1 eliminaron el cierre Blish y el cañón con aletas, simplificando la producción sin sacrificar el rendimiento. El equipo que Thomson había construido en torno a un principio malentendido se convirtió en una herramienta estándar precisamente porque las otras decisiones de ingeniería, las que había tomado casi por instinto, eran correctas. La curiosidad final, entonces, es esta. Thomson creó un equipo que funcionaba por razones que no comprendía del todo, construido sobre un principio que no era necesario. El cierre Blish fue un artefacto tecnológico de física mal aplicada, un componente que añadía peso y gastos sin contribuir a la función. Sin embargo, el equipo que lo rodeaba representaba una visión genuina. Thomson entendió que los soldados necesitaban algo intermedio, algo que pudiera entregar fuego sostenido a corta distancia sin las limitaciones de los sistemas pesados. Ese entendimiento, y no la cuña de bronce, fue la innovación que realmente importó. Part 6. John Thomson falleció en 1940, justo cuando el equipo que llevaba su nombre entraba en producción total para un conflicto que no había anticipado. Nunca vio el Thomson desplegado a la escala que una vez imaginó. Nunca presenció su adopción por fuerzas armadas de todo el mundo, ni recibió la validación militar que había perseguido durante décadas. Pero su creación persistió, evolucionando más allá de su visión original hacia algo más simple y versátil que el prototipo de Cleveland con su cuña de bronce meticulosamente mecanizada. El legado de ingeniería del Thomson es complejo. Por un lado, demostró que las creencias teóricas profundamente arraigadas pueden coexistir con el éxito funcional, que un inventor puede estar equivocado sobre por qué algo funciona y, aún así, crear algo que funciona bien. Por otro lado, estableció principios fundamentales para el diseño de equipos automáticos que ingenieros posteriores refinarían y mejorarían. Operación por retroceso, munición de calibre de pistola, capacidad de fuego selectivo y empuñaduras delanteras para el control. Estos elementos se convirtieron en estándar no porque Thomson entendiera la dinámica de la fricción, sino porque comprendió el vacío operativo entre los equipos existentes. El cierre Blish en sí
desapareció del diseño de equipos, recordado principalmente como una curiosidad histórica. Los ingenieros modernos que estudian el Thomson lo tratan como una lección sobre la diferencia entre la elegancia teórica y la necesidad mecánica. El principio que Thomson defendía, la fricción diferencial entre metales distintos bajo presión, no era incorrecto en términos absolutos, pero era irrelevante para esta aplicación. Las fuerzas involucradas eran demasiado breves, las presiones demasiado altas y las tolerancias demasiado variables para que el efecto importara. El equipo tuvo éxito porque los instintos de ingeniería práctica de Thomson superaron sus suposiciones teóricas. Lo que queda es un estudio de la convicción frente a la complejidad. Thomson creía tan ciegamente en el cierre Blish que nunca consideró seriamente probar el equipo sin él. Su certeza moldeó cada decisión, cada refinamiento y cada explicación a los evaluadores escépticos. Esa misma certeza lo hizo resistente a la evidencia que sugería que el principio era innecesario. Murió creyendo que había aprovechado una propiedad física fundamental, cuando en realidad simplemente había construido un equipo de retroceso bien equilibrado en torno a un componente elegante pero superfluo. Quizás esa sea la visión más profunda. La innovación rara vez sigue los caminos limpios que los inventores imaginan. Thomson se propuso demostrar una teoría metalúrgica y terminó creando un equipo práctico que funcionaba por razones distintas. Su legado no es el cierre Blish, es el entendimiento de que el combate de infantería requería fuego automático portátil y que tal equipo podía fabricarse con los materiales y técnicas existentes. La cuña de bronce fue su explicación. El equipo en sí fue su logro. El Thomson permanece en museos, películas e historia militar como símbolo de una era y recordatorio de que el éxito en la ingeniería a veces surge del espacio entre la teoría y la práctica. La convicción de Thomson dio impulso al proyecto. Su malentendido del mecanismo no impidió que el equipo funcionara. Y al final, la cuestión de por qué funcionaba importó menos que el hecho de que lo hiciera. Si disfrutas de historias tranquilas y reales sobre cómo la ingeniería moldeó el mundo, suscríbete al canal, deja un like y dinos desde qué país nos estás viendo.